En este mes de julio ya tenemos la séptima luna llena del año, que se llama la luna del ciervo. Los que estáis en el hemisferio sur, la luna del ciervo la tenéis en enero. El nombre de la luna del ciervo se debe a que es en esta época del año donde a los ciervos les sale su cornamenta. Pero a esta luna llena de julio también se le conoce por la luna del heno, la luna del prado y la luna del trueno. Pero ahora, en julio, los que estáis en el hemisferio sur, tenéis la luna del lobo, que en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de cómo os afecta la luna del lobo y qué hechizo de luna podéis hacer. La energía de la luna llena del ciervo nos va a llenar de amor y de afecto. De ese amor que necesitamos pues de una persona, de nuestras amistades, de nuestros familiares, ojo, y de nosotros mismos, que siempre olvidamos el amor propio y es tremendamente importante. También nos aportará seguridad en nosotros mismos y nos dará esas ganas que necesitamos para disfrutar del verano. Puede ser que todos estemos pasando por algún momento difícil, pero la luna del ciervo de julio nos presentará buenos momentos, tanto en lo personal como en lo profesional, que debemos aprovechar. Así que a continuación te voy a decir cómo te va a afectar la luna llena del ciervo según el elemento de tu signo del zodiaco y también te voy a decir cómo puedes hacer un hechizo de luna aprovechando esta energía de la luna llena. Y al final del vídeo te voy a dejar un consejito mágico por si estás de vacaciones en la playa que lo puedas hacer. Comenzamos con los signos del elemento aire, que son estos. Recibiréis noticias inesperadas y que deseáis con todo vuestro corazón. Vais a estar llenos de armonía y positividad para poder sacar a relucir toda vuestra alegría durante este verano. Y no dejéis pasar las grandes oportunidades que se os van a presentar porque si no os vais a arrepentir. Vais a tener momentos únicos y bellos en el amor que se van a volver inolvidables. Si tenéis pareja, vais a recibir ese romanticismo incondicional pues de vuestra pareja y ambos sentiréis una felicidad plena. También para los solteros, con esta luna llena de julio, tendréis una oportunidad perfecta para encontrar el amor y vivir momentos increíbles. Así que dejar de preocuparos por lo que no os deje avanzar, porque vais a tener una energía sobrenatural para afrontar cualquier cosa. ¿Cómo va a afectar esta luna llena del ciervo a los signos de agua, que son estos? Vais a tener un amor sincero y con mucha felicidad. Vais a encontrar la estabilidad en esa persona que os va a amar intensamente. Pero el truco está en lo que le deis a esa persona es lo que vas a recibir. Así que abriros a amar intensamente y sin dudar. Y no perdáis el tiempo en si hacéis lo correcto o no. Dejaros llevar. Aprovechar también para tener claras vuestras metas y así poder decidir qué camino debéis tomar. Y aunque os dejéis aconsejar por los demás, pero siempre tomar vuestras propias decisiones. Así que la luna del ciervo os va a aportar sorpresas, valentía y claridad mental. Así que dejaros llevar. ¿Cómo va a afectar esta luna a los signos del elemento tierra, que son estos? Necesitáis comunicaros mejor con los demás porque hay falta de entendimiento. Y eso os va a estropear las amistades y también os puede provocar algún problema en las relaciones sentimentales. Tenéis que centraros y no juzgar tan rápidamente, porque al final podéis estar cometiendo un error. Pero si dejáis de prestar atención a todo eso y os centráis en lo positivo, podréis disfrutar del amor, y no solo del amor en pareja, del amor con la familia, del amor en las amistades, del amor con los demás, ya que la energía de esta luna es apropiada para que podáis disfrutar del amor incluso más que el resto del año. Y no permitáis que vuestros problemas y vuestras preocupaciones fuera del ámbito del amor interfieran en vuestros sentimientos. ¿Cómo va a afectar esta luna a los signos del elemento fuego, que son estos? En este momento os tenéis que centrar única y exclusivamente en vuestros proyectos. Estáis pensando mucho en cosas triviales que no van a suceder, al menos en este momento. Así que lo importante ahora son dos cosas. Que os toméis un respiro disfrutando del verano y mientras lo hacéis, meditéis para tomar las mejores decisiones cara al futuro. Y si pensáis claramente sin que os estorben las malas vibraciones, bien de que estéis pensando ahí en problemas, sin preocupaciones o estéis rodeados de gente de mala vibra, si os apartáis un poquito de todo eso, hallaréis los resultados que queréis para cumplir con vuestros objetivos.
Y el hechizo de luna que te recomiendo hacer en este momento del año es para quitar todas las trabas, todos los problemas, todos los inconvenientes y todas las barreras que te hayas podido encontrar para poder cumplir tus objetivos. De hecho, esta luna del ciervo, que va a ser en enero en el hemisferio sur, pues igualmente es un hechizo que se puede hacer pues para quitar lo mismo, todos esos inconvenientes que uno arrastra del año anterior. Necesitas para hacerlo pues un vaso o un recipiente de cristal, de metal o de barro que hayas limpiado con agua y sal previamente. En un trozo de papel, que sea tipo papel higiénico o papel de cocina, porque es un papel que se tendrá que deshacer con el agua, pues escribes ahí esos problemas, esos inconvenientes, todas esas barreras que te has encontrado para poder conseguir tus objetivos. Pues todos esos problemas o inconvenientes los escribes en ese papel. Metes el papel con las letras hacia arriba en el fondo del vaso. Sobre lo que has escrito, agrega en el sentido contrario a las agujas del reloj un poco de sal marina de grano gordo. Y sobre la sal puedes poner un cuarzo blanco o una piedra que para ti sea una piedra de poder, una piedra de suerte, sobre la sal. Y por último, agrega una corteza de limón o una hierba, un fruto, unas hojas, unas flores, una corteza o una raíz de una planta que esté regentada por la luna. Aquí puedes ver una serie de plantas que están regentadas por la luna para que tú uses esa planta o esa hierba con la que mejor conectes. Y ya por último le agregas agua. Pues hasta la mitad del vaso, más o menos. Y ya, una vez que ya lo tienes preparado, lo dejas a la luz de la luna. La luna llena sabemos que tiene una energía purificadora, por lo que va a ayudar a eliminar todas esas trabas, todos esos problemas que te impiden conseguir tus objetivos. Aún así, si no se ha deshecho el papel, lo dejas pues todo el tiempo que haga falta, si sean 2 o 3 días. Lo importante es que ese papel se deshaga, por eso te he dicho que sea un tipo de papel de cocina o papel higiénico para que se deshaga fácilmente, porque el hecho de que se deshaga el papel, se deshacen las trabas, se deshacen los problemas. Y ya cuando se haya deshecho el papel, sacas el cuarzo, lo limpias con agua y sal para poderlo aprovechar en otra ocasión o para lo que tú quieras, y el contenido del vaso lo tiras por el inodoro, porque ahí se irán todos esos problemas y todas esas barreras. Bueno, y por último te voy a decir un consejo mágico que puedes hacer si estás en la playa, que es aprovechar la energía de los 4 elementos que lo tenemos en la playa, que es la tierra con la arena, el agua, el aire y la energía del fuego con el sol. En la orilla escribes el problema que tú tengas, pero intenta escribirlo en una sola palabra, que si tienes que poner 2 palabras tampoco pasa nada, pero intenta ponerlo en una sola palabra. Yo, por ejemplo, como puedes ver, yo he puesto deuda. Bien, pero puedes poner enfermedad o puedes poner el problema que tú quieras que desaparezca de tu vida. Lo escribes, eso sí, poniendo la intención en lo que quieres conseguir, poniendo la intención en que ese problema quiero que se vaya de mi vida. Y cuando viene la ola, como puedes ver aquí, ¿ves cómo las letras desaparecen? Pues el agua del mar se lleva ese problema. Pruébalo porque te aseguro que funciona. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo.